Qué bendición, amados hermanos, poder estar este domingo y ver la gracia de Dios mostrada a cada uno de nosotros. Gracias por los que se tomaron el tiempo para preparar estos detalles, ¿verdad? Que son de gran ánimo para los que enseñamos, para los que de alguna manera Dios nos está utilizando aquí para compartir la palabra de Dios. Y pues muchas felicidades también a las mamás. Este es un recordatorio que por ahí ya viene en junio, el Día de los Padres también, ¿eh? No sé si va a ser igual de, se va a ver suficiente gracia también para los papás. Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a recibir un regalito también por ahí. Bien, hermanos, vamos a orar un momento antes de entrar al mensaje. Padre, gracias Señor por el tiempo que nos concedes de estar aquí, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo. Ahora estamos a punto, Señor, de entrar a escuchar tu palabra que es eterna, tu palabra, Señor, que nos bendice. Dice el Salmos 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pastoréanos, Señor, en este tiempo, que sea un acto de pastoreo de parte tuya, Señor, mostrándonos que en ti y en tu palabra hay suficiencia, no falta nada. A saber que en lugares, como dice este salmo, de verdes pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo nos conducirás, restaurarás nuestra alma y nos vas a guiar por senderos de justicia por amor a tu nombre. Haz eso, Padre Celestial, mientras tu palabra está siendo expuesta, y dame a mí, Señor, la suficiente gracia, el poder de tu Santo Espíritu, lo que necesito, Señor, para poder comunicarla con entendimiento, con gracia, con amor a mis hermanos. Glorifícate, Padre, glorifícate, Hijo, glorifícate, Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues vámonos a la carta de Romanos, Estamos casi a punto de terminar la carta. Este es el mensaje que termina con el capítulo 15. Y prácticamente ya cuando iniciamos el capítulo 15, a la mitad de este capítulo, prácticamente hemos entrado al epílogo de la carta. Estamos ahí marchando sobre el epílogo de la carta y Pablo está comenzando a despedirse de la iglesia en Roma. Pablo menciona algunas cosas que tienen que él hacer referentes a su trabajo misionero, referentes a su misión apostólica. Él, como escuchamos la semana pasada, él tiene que llevar una ofrenda, él tiene que llevar un donativo a los hermanos pobres en Jerusalén, y después de eso viajar a Roma. Y durante el trayecto de su trabajo, de su viaje a España, tiene que viajar a España, y durante ese trayecto de ir a viajar a España, él quiere detenerse en Roma con el propósito de conocer a esta iglesia que tantas veces él ha dicho en la carta, ha intentado visitarlos, pero se ha visto impedido por circunstancias alrededor de ese deseo de Pablo. Realmente ese es el contexto en el que Pablo pide apoyo en oración a la iglesia en Roma. El siguiente texto que vamos a leer es el versículo 30 al 33, es una petición de oración. Y lo que les acabo de mencionar simplemente es el contexto en el cual Pablo pide a oración a la iglesia en Roma. Vayan para allá a Romanos capítulo 15. Nos compete predicar los versículos 30 al 33. Y de hecho el tema de esta predicación es la oración sometida a la voluntad de Dios. La oración sometida
a la voluntad de Dios. Dice el texto, el versículo 30 al 33, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Vamos a estar compartiendo tres cosas. La primera es una exhortación a la oración del versículo 30. La segunda es el motivo de la petición de oración, versículo 31. Y como último, tercer punto es el propósito de la petición de oración de los versículos 32 y 33. Vámonos al primero. Una exhortación a la oración. Ese sería el primer punto, por ahí van a estar apareciendo las diapositivas. Una exhortación a la oración. Dice Pablo, les ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo con sus oraciones a Dios por mí. Pablo se va directo al grano. Pablo no se anda por las ramas y está haciendo una exhortación. Algunos dicen que esta es una exhortación solemne por las palabras que él está usando para pedir apoyo en oración a la iglesia en Roma. La exhortación que está haciendo Pablo de orar por él a los hermanos en Roma no es simplemente un mero formalismo que se le ocurrió de última hora para ponerlo ya en lo último de su carta. Pablo lo que está haciendo es una apelación directa a la autoridad suprema de Jesucristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones por mí. Prácticamente esta exhortación de Pablo de apoyo en oración para la iglesia en Roma está sustentada en el todo suficiente Salvador y Señor de la iglesia, que es Jesucristo. Aquel que dio su vida por todos los que han sido justificados, santificados y glorificados por su persona y por su obra en la cruz del Calvario. Les ruego por nuestro Señor Jesucristo. No sé si recuerdan cuando Jesucristo habló en el capítulo 15 de el Evangelio de Juan, cuando él dijo que era la vid verdadera. Entre el diálogo que tuvo con sus discípulos, Jesucristo les mencionó una cosa importante. Él les dice, pidan todo, dice. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y de nuevo dice más adelante en ese capítulo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les concederá. Pablo está apelando directamente a esta exhortación en oración. Esta apelación está sustentada entonces en el todo suficiente y Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, en su nombre. Está sustentada en su señorío. Y cuando yo estuve estudiando este texto, yo recuerdo infinidad de veces que en iglesias y hermanos he escuchado, y yo creo que tú también lo has hecho. ¿Cuántos han escuchado decir que la oración tiene poder? ¿Cuántos? Yo estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado que la oración tiene poder. Lo escuchamos decir. Pero la oración no tiene poder, hermanos.
La oración no tiene poder, nuestras oraciones no tienen poder. El poder de la oración no está en nuestra boca, no está ni en la eficacia de nuestras palabras, no está en nosotros, no está en nuestra boca. La eficacia de la oración está en el señorío de Cristo, a quien Pablo apela pidiendo apoyo en oración. Y hemos visto en diferentes partes de la carta que hemos estado exponiendo aquí, hemos visto que en varias ocasiones Pablo ha abierto su corazón. Y esta es una de las ocasiones en las que él está abriendo su corazón. Una cosa importantísima que hay que señalar es que la exhortación de Pablo a la oración nos muestra que para cumplir su llamado como apóstol a los gentiles, Pablo tiene el entendimiento para cumplir su llamado apostólico a los gentiles, no es la obra de un solo hombre. No es la obra de un solo hombre. Pablo está pidiendo las oraciones de toda la iglesia en Roma. Y creo que Adolfo lo mencionó la semana pasada. Pablo está abriendo su corazón. Podemos ver la sencillez de Pablo, este hombre que estableció muchas iglesias, este hombre con un sentido teológico en su corazón, una mente bíblica extraordinaria. Pablo no es el hermano super espiritual, el que no necesita a nadie, el que no necesita oraciones de nadie. Pablo no es ese hombre. Y lo vemos aquí en este verso donde Pablo Pablo que no conoce más bien a los miembros de esta iglesia, porque Pablo no los conoce personalmente a los miembros de esta iglesia, pero él en el inicio de esta exhortación en oración, él les está diciendo: ustedes son mis hermanos en la fe, les ruego, hermanos. El inicio de la petición ahí está, comienza diciéndoles: les ruego, hermanos. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciéndoles: yo soy un miembro más del cuerpo de Cristo. Yo soy un miembro más en el cuerpo de Cristo entre ustedes. Eso es lo que soy. Y tanto ustedes como yo, él dice, tenemos acceso libre al trono de Dios. Y podemos orar juntos. Podemos orar de manera colectiva al Señor, al dueño de la obra, a aquel que me envió con este apostolado a los gentiles. Podemos orar unos por otros. Podemos orar ustedes por mí y yo por ustedes, y orar juntos, porque somos miembros del mismo cuerpo de Jesucristo. Tanto como ustedes como yo, dice el apóstol Pablo, servimos con los dones que por la gracia de Dios hemos recibido. En otras palabras, Pablo se está identificando con sus hermanos en la iglesia en Roma, a pesar de que Pablo no los conoce personalmente. Y esta exhortación solemne, que algunos teólogos la titulan así, esta exhortación solemne tiene otra parte donde Pablo está como arrinconándolos con las palabras que les está diciendo, con la exhortación que les está diciendo para orar, que es como si los estuviera acorralando. Él ya ha apelado al señorío de Cristo en su exhortación a la oración. Pablo también en esta exhortación apela al amor del Espíritu. Checa de nuevo el verso: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, por el amor del Espíritu, dice Pablo, por el amor del Espíritu, se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones por mí. ¿Te das cuenta que Pablo les está diciendo: ustedes han recibido, ustedes que han sido
salvados por Jesucristo, ustedes viven en este reino, ustedes son súbditos del reino, del señorío de Cristo, y han recibido también al Espíritu Santo. Y Pablo está apelando al señorío de Jesucristo y está apelando al amor del Espíritu que está en ellos, para que se esfuercen a orar por Él. Haz de cuenta que Pablo les está diciendo, ustedes han recibido al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que les ha revestido con su poder, que los ha unido a la comunión del cuerpo de Jesucristo. Es el Espíritu Santo que ha venido a morar en su interior y los ha adoptado como hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que nos enseña a orar e interceder por los hijos de Dios. Pablo apela a ese amor. Ya lo dijo en Romanos 5:5. Él apela al amor de Dios que fue derramado abundantemente en sus corazones por medio del Espíritu Santo que les fue dado. Romanos 5:5. Pablo entonces apela a ese tipo de amor que se produce en el corazón del creyente por la presencia del Espíritu, el amor que los lleva a esforzarse. Y esta palabra es poderosa, hermano. Esta palabra es la palabra griega agonizomai, que significa luchar. Pablo se da cuenta que les está diciendo, por el amor de Dios que ha sido derramado en ustedes por medio del Espíritu Santo, esfuércense a luchar juntamente conmigo, peleen juntamente conmigo, agonicen juntamente conmigo en los planes redentores y el crecimiento del reino de Dios. Pablo está lanzando una exhortación solemne, porque así lo han titulado los teólogos y así lo podemos ver nosotros. Una vez que lees el texto y empiezas a meterte en el texto, te das cuenta que Pablo no está usando su elocuencia. Pablo está apelando al Salvador y Señor de la iglesia, que es Jesucristo, y está apelando al amor del Espíritu para con los hermanos en Roma. Esfuércense, agonicen conmigo, peleen conmigo. Esta misma palabra la usó Jesucristo cuando estaba frente a Pilato. ¿Recuerdan cuando él estaba frente a Pilato? Pilato lo estaba interrogando. ¿Eres tú rey? Jesucristo le dijo, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían, agonizomai, pelearían, lucharan por mí, para que no fuera entregado para ser crucificado. Quiero hacer un alto ahí para aplicar un poco sobre esta exhortación a la oración que hace Pablo a los romanos. Este es también para nosotros, definitivamente. Amados de CGR, el amor que hemos recibido en nuestros corazones, el amor del Espíritu. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús y has nacido de nuevo, tienes la morada del Espíritu. Ese amor que hemos recibido en nuestros corazones debe ser el motor que debe impulsarnos a luchar juntamente, orando unos por otros. No solamente por nosotros, sino por la expansión del reino de Dios, por la expansión del Evangelio. Ese amor del Espíritu que ha sido derramado en nosotros debe movernos para orar por la obra de Dios. No solamente en CGR, sino fuera de aquí. Orar unos por otros. Especialmente, hermanos, especialmente interceder por aquellos que ministran el Evangelio, especialmente por ellos. Quiero hacer una pregunta retórica para todos nosotros.
Amados hermanos, ¿qué otro privilegio o qué otra cosa supera orar delante del trono de aquel que es el creador y sustentador del universo, que gobierna con absoluta soberanía todas las cosas creadas? ¿Qué supera eso? ¿Qué otro privilegio puede tener un hombre terrenal que estar frente a la presencia de Dios, del creador del universo y sustentador del universo? Algunos, en vez de obedecer, a orar, interceder, clamar, tratan de ponerse un poquito teólogos y decir, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos si Dios va a hacer todas las cosas conforme a lo que a Él ha decretado, conforme a su voluntad? ¿Para qué oramos? Y esa es una realidad. Dios lo dijo a través del profeta Isaías en el capítulo 49. Dios es un Dios que ha decretado hacer todas las cosas conforme a su voluntad soberana. Es lo que dice Isaías en el capítulo 46, 9 y 10. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, y lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Cuando tú y yo leemos ese versículo, decimos, bueno, entonces ¿para qué oro? Si Dios va a hacer lo que Él quiere. Pero lo que es más asombroso, lo que nos asombra, es que también lo que dice Pedro acerca de este Dios soberano que ha decretado hacer todas sus cosas conforme a la voluntad perfecta de Él. Checa lo que dice Pedro en cuanto a la oración. Está citando un salmo, el Salmo 34, lo está citando y lo está incrustando en su carta, primera de carta 3:12, primera de Pedro 3:12. Él dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones de ellos. Wow. ¿Te das cuenta que este Dios que ha decretado hacer todas las cosas conforme a su voluntad perfecta y soberana que ha decretado desde antes de la eternidad, es un mismo Dios que está listo para a poner su oído a las oraciones de los justos? ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos un Dios, amados hermanos, un Dios que está tan ocupado con sus deberes cósmicos que no tiene tiempo para escuchar nuestras insignificantes oraciones. No, Dios no es ese Dios. Lo asombroso de que aparte que es el Dios soberano que va a cumplir su perfecta y absoluta y soberana voluntad, lo asombroso de la oración es que nuestro glorioso Dios ha determinado usar las oraciones de su iglesia para establecer sus planes redentores sobre la tierra. Tenemos, amados hermanos, como hijos de Dios, tenemos el privilegio que nuestras oraciones llegan hasta la mismísima presencia de Dios, penetra el trono de Dios y llega hasta la mismísima presencia de Dios. En el momento en el que tú y yo levantamos nuestra voz, Dios está ahí para escuchar. Wow, eso es sorprendente. Y lo más asombroso es que Él ha prometido contestar las oraciones de su iglesia de acuerdo a lo que Él ha decretado en su soberanía y por el bien de los suyos. Wow, no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Él es glorioso.
Y eso me lleva a mi segundo punto, el motivo de la petición de oración en el versículo 31. Por ahí van a aparecer los dos motivos. Dele otro clic. Ok. Versículo 31, volviendo a la carta en Romanos. Versículo 31. Su petición de oración es con el propósito para que sea librado de los que son desobedientes de Judea y que en mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos. Pablo es bien específico en los motivos de la petición que está haciendo la iglesia en Roma, para que sea librado de los que son desobedientes. La palabra ahí son rebeldes, de los que son rebeldes en Judea. ¿Quiénes son estos? A los que Pablo está haciendo mención. Bueno, son aquellos judíos opositores de Pablo, opositores del Evangelio de la gracia, que rechazan a Pablo y rechazan su apostolado a los gentiles. No aceptan a Pablo porque es un apóstol a los gentiles que predica el Evangelio de la gracia. Esos judíos rebeldes que habían procurado una y otra vez destruir la obra evangelizadora que en muchos lugares Pablo hizo cuando estableció iglesias. Y de nuevo, el lenguaje que está usando Pablo aquí, él dice, para ser liberado. El lenguaje que usa Pablo aquí en su petición de oración tiene la idea de unirse otra vez a él para pelear una batalla, para pelear una guerra. Esa es la idea de ser librado. Pablo de nuevo está diciéndole lo mismo a los romanos: únanse, necesito soldados, únanse, necesito que ustedes peleen juntamente conmigo la batalla, ayúdenme con sus fervientes oraciones para que pueda ser librado por Dios, que Dios me libre. Wow. Yo estoy seguro que tú has encontrado en cartas como Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, donde Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre de oración, que oraba por las iglesias, y en sus cartas ahí deja incrustado que él es un hombre de oración, que ora apasionadamente por cada iglesia que él ha establecido. Pero ahora él es el que pide que oren por él mismo, que oren fervientemente por él. ¿Por qué? Porque Pablo entiende, hermanos, Pablo entiende que hay una batalla, que hay una lucha que todo fiel ministro en su labor de compartir el Evangelio enfrenta. Y eso incluye misioneros, plantadores de iglesia, pastores que están pastoreando ovejas, equipando, capacitando y discipulando en iglesias, a cristianos en iglesias locales. Wow. Todo fiel ministro del Evangelio de Cristo está enfrentando una oposición, está enfrentando guerra. Y de hecho, Pablo desarrolla este tema de que la oración es una lucha espiritual en Efesios 6:18. Vamos para allá rápidamente. Pablo está hablando acerca de que los hijos de Dios han sido provistos por una armadura y que la parte de esa armadura es la oración. Versículo 18 al 20. Él está diciendo aquí: oren con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Otra vez está ahí, el Espíritu Santo, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí,
para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de conocer sin temor el ministerio o el misterio de Cristo, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debe de hablar. Y el contexto ahí, Pablo está diciendo que no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Es lo que dice, hay una lucha, y Pablo está diciendo, oren, clamen fervientemente, porque hay una guerra. Y hace rato Iván, que estaba orando aquí la oración pastoral, me conecté con él en su oración, porque la única arma que tenemos nosotros, la única arma espiritual que tenemos nosotros, que Dios nos ha concedido y que es eficaz para pelear contra las oposiciones del enemigo, es la oración. Yo no sé si tú te has puesto a pensar o preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos dio otro recurso? ¿Por qué Dios no nos dio otro método, otra herramienta para poder luchar contra la oposición? Él ha establecido que sea por medio de la oración. ¿Y por qué por medio de la oración? Porque Iván decía, muchos de nosotros estamos desanimados, quizás. Muchos de nosotros estamos en depresión, quizás. Muchos de nosotros quizás estamos abrumados, trabajo, laboral, relaciones, familia, enfermedades, escasez. Estamos abrumados, y él decía que quizás estamos así porque no tenemos una relación con Él, porque no oramos a Él. Y Dios ha establecido, hermanos, la oración. Es la única arma espiritual para pelear contra la oposición. Y orar no es sencillo, ¿verdad? Orar no es sencillo, hermanos. Ponte a orar y inmediatamente vas a empezar a ser bombardeado por pensamientos, distracciones. Orar es un ejercicio espiritual, y es un ejercicio espiritual que nos humilla. No oramos, te voy a decir por qué, porque somos orgullosos, porque vivimos vidas de autodependencia, porque al orar estamos diciéndole a Dios, dependo de ti. Pero cuando no oramos estamos diciendo, dependo de mí. Mi vida de autosuficiencia. Orar nos humilla, nos pone sobre nuestras rodillas, porque orar es poner nuestra confianza no en nuestros recursos, es poner nuestra confianza en Dios, no en nuestros recursos, no en nuestro poder adquisitivo, no en nuestras habilidades y talentos, sino poner nuestra confianza en Dios, el único que tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios, Él es el único. Y Dios ha determinado que sea la oración para pelear, para humillarnos, porque la oración destrona la vida de autosuficiencia para vivir en dependencia de Dios. Y lo que te estoy diciendo aquí, hermano, no quiero sonar yo muy intelectual aquí, es una lucha que yo mismo enfrento. Es una lucha que yo mismo enfrento. Orar no es sencillo. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? Ya hemos dicho, ¿por qué debemos orar? Porque el Dios soberano, que hace todas las cosas para su propia gloria, Él ha determinado, hermanos, que la oración sea la herramienta
en la que depositemos nuestra confianza para el avance del Evangelio en medio de la oposición. Y cuando hablo acerca del avance del Evangelio, no me estoy refiriendo a misiones. Tiene que ver con misiones, con plantar iglesias, con evangelizar. Pero cuando hablo acerca de que la obra de Dios, que el avance, la expansión del Evangelio, estoy hablando de la expansión del Evangelio en nuestros propios corazones, que es ahí donde primeramente tiene que expandirse, donde tiene que crecer para poder compartirlo con otros. Va a llegar un momento en que tú vas a ver que en tu interior, tu corazón está abundando con el Evangelio. Vas a ver que tu corazón está inundado por el Evangelio, que vas a querer compartirlo con otros. Por eso me refiero yo a la expansión del Evangelio, primeramente en nuestros propios corazones. Pablo sigue siendo enfático en su oración, volviendo al texto, Pablo sigue siendo enfático en su oración. Él dice, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos. Enfático Pablo lo que quiere que oren. Oren para que sea librado. Oren para que la ofrenda de mi servicio en Jerusalén sea aceptable por los santos. Para los santos. Cada vez que estoy seguro que David, Adolfo, Iván, que enseñamos aquí y que tenemos que ver de alguna manera la biografía o la personalidad de Pablo, quedamos asombrados. Realmente me asombra el corazón de Pablo por la iglesia del Señor. Me asombra su pasión por la iglesia del Señor. Pablo tiene un montón de cosas en su mente en qué pensar. Él tiene un montón de cosas en su mente. Él está preocupado. Pablo está preocupado cuando está escribiendo esta carta. Está pensando en este viaje de cientos de kilómetros que ya dijo más o menos Adolfo cuánto era, no recuerdo si eran 1000 y tantos, no recuerdo. Pero él está pensando en este viaje peligroso que tiene que hacer de cientos de kilómetros. Y Pablo quizás en las noches no podía conciliar muy bien su sueño. Es posible. En su corazón está ese pendiente. Tengo que llevar este donativo a Jerusalén de parte de las iglesias de Macedonia y Acacia. ¿Quiénes son estas iglesias? Las iglesias de Macedonia y Acacia. Bueno, estas iglesias estaban conformadas mayormente por gentiles. En su mayoría eran gentiles. ¿Y qué es lo que Pablo estaba viendo con anticipación de lo que podía pasar? Bueno, Pablo está preocupado porque quizás los hermanos en Jerusalén, quizás ellos van a rechazar la ofrenda porque quizás no acepten a los gentiles. Quizás ellos los van a rechazar porque ellos no son, quizás van a decir, ellos no son auténticos creyentes. Ellos no son creyentes como nosotros, ellos no son judíos. No guardan, no observan ninguna de las ceremonias ni ritos de la ley de Moisés. Pablo está pensando en eso. Pablo está pensando y preocupado de que posiblemente pueda haber allí una posible división, una fractura entre las iglesias, entre la comunión de las iglesias. ¿Te das cuenta del corazón de Pablo, hermanos, por la obra del Señor? Es asombroso que este hombre haya sido impactado de esa manera cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, que le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dice: ¿qué quieres que haga? Ese diálogo, hermanos,
ese diálogo, ¿quién eres? Yo soy el Señor Jesús a quien tú persigues. Yo soy Dios, el Dios Todopoderoso. Se rinde, se somete al señorío de Jesucristo y reconociendo su señorío y lo que implica el señorío de Cristo, él se rinde y dice, ¿qué quieres que haga? Veo a Pablo siendo cambiado de una manera radical con su encuentro con Cristo. A Pablo entonces, amados, les preocupa a los hermanos en Jerusalén. Sabía que no era fácil llevar esta ofrenda, pero él puso su confianza en Dios. Dios va a obrar para su gloria. Me imagino pensando eso en medio de su preocupación. Dios va a obrar para su gloria. Él va a escuchar, Él va a responder las oraciones a favor de su iglesia y por el bien mío. Me imagino que Pablo pensaba así. Lo que Pablo nos está enseñando, hermanos, en esta petición de oración, él afirma una gran verdad. Hay una batalla que libra todo fiel ministro en su labor de compartir el Evangelio. Y yo quisiera animarles, hermanos, a que le pregunten a cualquier anciano de esta iglesia, pregúntele, ¿cómo te fue con la preparación de tu predicación? Anímese y pregúntale un día. Y verás que te va a contestar. Predicar y enseñar, hermanos, es una lucha espiritual. Hay situaciones que ocurren en la iglesia, hay oposición del enemigo, hay dificultades que estamos enfrentando nosotros mismos en nuestra propia vida espiritual, necesidades que atender con nuestras propias familias, y por eso necesitamos, como Pablo, las oraciones de cada uno de ustedes, amados hermanos. De verdad, yo les ruego, les pido en el amor de Cristo que oren por nosotros. Oren por nosotros, hermanos. Nosotros estamos igual de necesitados que ustedes, de que se ore. Yo estoy seguro que mis amados hermanos ancianos están llevando en oración a todos ustedes, pero también ustedes, ayúdenos a orar por nosotros. Y si estamos dispuestos, amados hermanos, a orar fervientemente por los líderes de CGR, lo que tenemos que hacer es familiarizarnos con los problemas y dificultades y luchas que están enfrentando. Yo doy gracias de veras, hermanos. Dios sabe que no miento. Yo doy gracias. Aquellos que me mandan mensajes y me preguntan que si necesito algo. Hermanos que quizás me dicen, está bien hermano, lo vi cansado el domingo, se le ve preocupado, ¿cómo está su esposa? De verdad, agradezco a Dios por esos mensajes, porque muchas veces esos mensajes de texto llegan justo en el momento en que necesitamos aliento y palabras de ánimo, de verdad. Y no quiero sonar aquí arrogante en este púlpito, pero amados hermanos, no piensen que los ancianos de CGR estamos pastoreando la iglesia como si fuera un parque de recreaciones. No, hermano. Estamos enfrentando oposición del enemigo, de adentro y de afuera también.
Entonces, de verdad, yo les animo a que le preguntes a los amados hermanos ancianos, hermano, ¿en qué puedo ayudarte en oración? Acércate y pregúntale. Yo sé que algunos lo hacen, ¿verdad? Pero quiero animarlos a que como cuerpo de Cristo estemos orando, especialmente como nosotros oramos por ustedes, ustedes oren por nosotros. Y eso me lleva a mi tercer punto, que es el propósito de la petición de oración. Volviendo al texto de nuevo, de 32 y 33. Otra petición. Y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes, el Dios de paz sea con ustedes. Es como una bendición que les está lanzando en medio de la petición de oración. Lo más importante de esta exhortación solemne que Pablo hace a la iglesia en Romanos es que esta petición de oración está sometida a la voluntad de Dios. Está sometida a la voluntad de Dios. Y Pablo espera que como fruto de la oración de sus hermanos y de él mismo, Dios le permita llegar con gozo y que encuentre reposo con ustedes. Pablo deseaba que Dios le concediera que su corazón fuera confortado. Él deseaba tener un refrigerio con ellos, tener un tiempo de refrigerio espiritual en compañía de sus hermanos en Roma. Ahora, ¿qué crees que ocurrió con todas estas peticiones de oración? ¿Fueron contestadas? ¿Dios inclinó su oído para escuchar esas peticiones? Dios contestó esas peticiones, pero no las contestó conforme ellos pedían, sino conforme a su voluntad y su soberanía perfecta. ¿Cuál fue la primera petición que ellos hicieron? Que Pablo fuera librado de los rebeldes de Judea. ¿Qué pasa? Cuando Pablo llega a Jerusalén, ya estaban esperándolos para darle la bienvenida a Pablo los judíos. Ya estaban ahí esperándoles para darle la bienvenida. Se arma un tumulto dentro de un templo. Pablo lo sacan violentamente de ese templo, lo sacan fuera y lo quieren matar. Están dispuestos a asesinar a Pablo. Lo quieren matar. Pero asombrosamente o divinamente o provisionalmente, mejor dicho, Pablo fue salvado de la muerte por la intervención de un comandante de la guardia romana que lo condujo preso a Cesarea. Todo eso está en Hechos 21, no hay lugar para ir allá, del 21 al 23. Pablo fue llevado a la cárcel, fue encarcelado y al siguiente día varios judíos tramaron una conspiración de Pablo, y este texto sí lo voy a leer para que veamos nosotros la intensidad del texto y la oposición que generaba Pablo, este hombre apóstol a los gentiles. 23, 12 al 17. Cuando se hizo de día, Pablo estaba en la cárcel, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo, no comeríamos ni beberíamos hasta que hubiéramos matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y dijeron, nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga comparecer entre ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue.
Wow. Y de manera providencial, un sobrino de Pablo se entera de esta conspiración. Pablo va con Pablo, le dice a Pablo lo que están tramando. Pablo manda a este muchacho con el comandante, y el comandante inmediatamente tomó con él hombres y fue y tomó a Pablo, liberó a Pablo de ser muerto. ¿Fue liberado Pablo? Sí. Oración contestada. La segunda petición, que sea yo recibido, que esta ofrenda sea recibida por nuestros hermanos en Jerusalén. Que dice Hechos 21:17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Oración contestada. Tercera petición, que pueda yo llegar con gozo y encuentre reposo con ustedes. Y cuando Pablo estaba en Cesarea, bajo la custodia de Festo, el gobernador, los judíos, ¿qué creen? De nuevo otra vez vinieron a presentarse a acusar a Pablo, y Pablo, como era su ciudadano romano, apeló al César, y por esa causa, por la causa de su apelación, después de 3 años que envió esa carta, llegó a Roma, pero no llegó como él pensó que iba a llegar. No llegó como un viajero libre, sino como un preso. Oración contestada. Dios contestó todas las peticiones de la oración de Pablo, de la intercesión de la iglesia en Roma y sus propias oraciones. Dios actuó en su soberanía, conforme a su soberanía, como Él quiso, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su voluntad, para su gloria y para el bien de su iglesia. Lo asombroso, lo que escribe Pablo en Filipenses cuando estaba preso, Filipenses 1:12 al 14, él dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Wow, Dios tenía una cosecha. Dios tenía una cosecha de gentiles que debía ser recogida por el trabajo apostólico de Pablo. Muchos incrédulos vinieron, fueron alcanzados, fueron salvados. Emperadores, reyes, gobernadores, miembros de la casa imperial fueron convertidos a Cristo. Sorprendente la manera en la que Dios responde a las oraciones de su pueblo. Terminando, Dios ha decidido de manera soberana usar las oraciones de su pueblo para conducir todas las cosas conforme a sus planes redentores y para el bien de los suyos. Y por esa causa, hermanos, tú y yo debemos orar. Y puedo citarte infinidad de textos en las Escrituras que nos llaman a orar. Oren sin cesar, preserven una oración, oren y no desmayen. Un montón de versos que hay allí. Pero también quiero decirte, amado hermano, que Dios está en control absoluto de todas las circunstancias que podamos estar enfrentando. Y no hay nada que pueda oponerse ante los planes de Dios. No hay nada que sorprenda o preocupe a Dios. Él está en su trono, gobernando, y ha decretado usar las oraciones de su pueblo para que las cosas ocurran conforme a su voluntad agradable
y perfecta. Y Pablo termina diciendo, y la paz de Dios o el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Dios es la fuente de nuestra paz. Fuera de Dios no hay paz. No hay paz para el impío. ¿En dónde está puesta nuestra paz, amados? ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Nuestra paz o la paz que yo les doy no es como la paz que el mundo da. El mundo tiene paz cuando tiene una buena cuenta en el banco. El mundo tiene paz cuando hay un trabajo seguro para suplir necesidades quincenales. El mundo tiene paz cuando hay una buena alarma que puede ayudarte a conciliar el sueño en tu casa. Pero Dios dice que la paz que Él da es una paz que sobrepasa a todo entendimiento. En medio de cualquier circunstancia, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dijo Isaías en el capítulo 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.